¿Cuándo fue esa vez que tuviste que recurrir al lado oscuro? Un día mi hija regresó de la escuela y corrió a mis brazos como si estuviera asustada. Podía sentir que temblaba, así que la llevé adentro e hice tostadas francesas, que era su comida favorita. Pensé que solo había tenido un día muy malo y extrañaba estar en casa, pero no podría haber estado más equivocada. Una vez que se calmó me dijo, «Mami, algo pasó hoy y creo que se supone que te lo diga». Un nudo incómodo se formó en mi corazón cuando me contó que el consejero de la escuela la había llamado a su oficina para un juego especial. Le entregó a mi hija un unicornio de peluche y le dijo que este nuevo juego era muy popular entre los niños, lo que hizo que mi hija se emocionara y estuviera ansiosa por aprender. Entonces el consejero la hizo apuntar el unicornio entre sus piernas y empujar repetidamente. Mi hija me contó cómo él hacía caras raras a veces, y luego cerraba los ojos y se recostaba hacia el final. Estaba tan horrorizada y sentí una ola de náusea recorrer mi cuerpo. Así que tuve que ir al baño y vomitar. ¿Qué clase de persona enferma haría que una niña de 7 años hiciera este tipo de cosas? Sin mencionar que trabajaba en una escuela, y fui yo quien voluntariamente envié a mi hija cerca de su proximidad. No dejaba de alternar entre culparme a mí misma y querer quemar el mundo entero. Mi esposo ya no estaba con nosotras, así que dependía de mí defender a mi hija. No sé qué me hizo acercarme a la administración escolar antes que a la policía, pero eso es exactamente lo que hice. Y la administración escolar se rió de mí, diciendo que mi hija claramente estaba haciendo una broma. Dijeron que habían escuchado a otros estudiantes hacer bromas similares sobre el consejero escolar, y dijeron que los padres deberían enseñar a sus hijos a no mentir. Para cuando llegué a la estación de policía, la escuela ya los había llamado y explicado la situación. Pensaron que era una madre loca que estaba tratando de dar mérito a la mentira sucia de mi hija. Había mirado directamente a los ojos de mi hija cuando me contó esta historia, así que sabía que estaba diciendo la verdad. Pero nadie quería creerme, y sentí que estaba en una pesadilla. Fue entonces cuando recordé algo importante, y corrí de vuelta a casa para abrir mi caja fuerte de joyas. Adentro había una nota que no había mirado por mucho tiempo. Verás, aunque actualmente era doctora, había sido una enfermera muy inexperta en algún momento. Y una vez, un hombre de aspecto muy severo con muchos tatuajes en la cara entró a nuestro hospital con una herida de bala. Ninguna otra enfermera quería tratarlo ya que se veía tan aterrador, así que me enviaron a mí. Me convencí de que todos merecen tratamiento y limpié sus heridas con la máxima concentración. Incluso entablé conversación con él y bromeé sobre cómo debería mantenerse alejado de las balas en el futuro. Cuando todo terminó, el tipo me agradeció y me entregó una nota con su número de teléfono. Dijo, «Si alguna vez necesitas que alguien sea atendido, no pediré ningún pago». Marqué ese número de teléfono, y para mi sorpresa, realmente se conectó. Le dije quién era, y él dijo, «Te recuerdo». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Por un momento, pensé en colgar. Lo que estaba a punto de hacer no era parte de en quién me había convertido como mujer, madre o doctora. Pero tampoco era solo eso. Era una madre herida, traicionada por todo un sistema que afirmaba proteger, pero que albergaba monstruos con diplomas y sonrisas fáciles. «¿Qué pasó?», preguntó con voz profunda. «Si llegaste hasta aquí, no fue por nada». Traté de hablar, pero me falló la voz. Respiré profundo y tragué fuerte. «Se trata de mi hija», comencé. Y entonces, sin ocultar nada, sin adornos, sin autocensura, le conté todo. De principio a fin, le conté cómo llegó a casa temblando, cómo estaba preparando rabanadas pensando que solo era un mal día, hasta el momento en que sostuvo ese unicornio inocente en sus manos y me contó lo que ese maldito consejero le hizo. Le conté sobre la escuela riéndose en mi cara, sobre la policía mirándome como si estuviera loca, y le conté sobre el vacío que sentía ahora, el sabor amargo de ver a mi hija dormir abrazando el juguete, como si el trauma lo hubiera envenenado. «Dame su nombre completo», dijo después de un silencio pesado. «Y todo lo que sepas sobre él. Dirección, auto, rutina, todo». Yo, ¿estás seguro? No llamaste por dudas. Ya tomaste tu decisión. No soy un oficial de policía. No soy abogado. Pero te garantizo que nunca más tocará a otro niño. Fue entonces que entendí. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Anoté lo que me pidió. Conseguí todo lo que sabía sobre el bastardo. Nombres, horarios, incluso el color de su auto y dónde iba para sus caminatas matutinas. Envié todo por mensaje. Minutos después, respondió con solo «entendido». Nada más. Volví al cuarto de mi hija. Dormía con una cara pacífica,
como si su cuerpecito estuviera tratando de olvidar el día más horrible de su vida. Me senté en el suelo y lloré ahí mismo, en silencio. Me sentí sucia por haber recurrido a eso, pero al mismo tiempo me sentí viva. Por primera vez en días, sentí que estaba haciendo algo real. Al día siguiente, me desperté con el corazón acelerado. Fui a la cocina, hice café, pero mi mano temblaba tanto que dejé caer la taza. Tomé mi teléfono. Sin mensajes, sin llamadas. La vida afuera continuaba normalmente. Mi hija fue a la escuela. La otra escuela, porque nunca la dejaría volver a esa. La besé antes de que se fuera con su abuela. Y quedé sola, con el peso de lo que estaba por venir. Solo fue al final de la tarde que sonó el teléfono. «Está hecho», dijo la voz al otro lado. «¿Qué significa eso?» Significa que nunca más mirará a ningún niño, ni con sus ojos ni con su corazón, si es que tenía uno. La llamada terminó ahí. Mis piernas se debilitaron. Me senté en el sofá y miré la pared. Eso era todo. Había pasado, pero nada apareció en el periódico, ninguna noticia en la radio, ningún titular, solo silencio. Tenía miedo de preguntar más, miedo de descubrir los detalles, pero parte de mí estaba en paz. Al día siguiente, la directora de la escuela me llamó. Dijo que lamentaba profundamente el malentendido, que estaban reevaluando al personal docente y que el consejero había solicitado licencia por problemas personales. Quise reírme, pero solo dije, ahora es demasiado tarde. Colgué. Pero las consecuencias comenzaron a emerger. La policía vino a buscarme otra vez. Dijeron que había desaparecido misteriosamente. Se desvaneció del mapa. Ninguna señal de él en ninguna parte. Sin cámaras, sin actividad de tarjetas. Simplemente se evaporó. Fingieron que era una investigación simple, pero podía sentir en sus ojos que sabían. Y que me sospechaban. No había evidencia. Sin huellas dactilares, sin cámaras, sin testigos. Pero sabían. Comencé a dormir mal. Tenía pesadillas con sonidos de sirenas, con la policía tocando mi puerta, con mi hija mirándome asustada. Pero al mismo tiempo, también soñaba con él pagando, llorando, sintiendo miedo, sintiendo lo que ella sintió. Solo días después recibí un último mensaje del número. La deuda ha sido pagada. Ahora sigue adelante. Él no fue el primero, y por lo que descubrí, no habría sido el último. Eliminé el mensaje. Eliminé el número. Quemé la nota vieja. Y entonces me senté en el cuarto de mi hija viéndola jugar en silencio. Y en ese momento, aun sabiendo que me había sumergido en las sombras, por primera vez, no sentí vergüenza. Sentí que la había salvado, que hice lo que nadie más haría. Y si alguien se atrevía a decir que estaba mal, le devolvería la mirada y preguntaría, ¿qué harías tú si fuera tu hija? Esa pregunta resonaba en mi cabeza todos los días, en bucle. Me acompañaba mientras lavaba platos, mientras manejaba al hospital, mientras trataba pacientes que confiaban en mí sin siquiera imaginar lo que había hecho, sin saber qué tan lejos puede llegar una madre por justicia. Y no era solo dentro de mi cabeza que las cosas comenzaron a cambiar. Una semana después de la licencia voluntaria del consejero, la escuela envió una carta oficial a todos los padres, con disculpas genéricas sobre procedimientos siendo reevaluados y preocupaciones recientes sobre conducta profesional. Estaban tratando de limpiar la imagen de la escuela como si todo fuera solo un error administrativo. Patético. Pero los niños... los niños hablan. Mi hija llegó a casa al final de esa semana diciendo que una amiguita le contó que el hombre del unicornio se había ido porque era un hombre malo, y que otras niñas, de otras clases, también habían llorado por su culpa. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Cuántos niños habían sido lastimados mientras los adultos volteaban la cara? Sabía que lo que hice no borraría lo que le pasó a mi hija. Sabía que todavía tendría pesadillas, que tal vez un día iría a terapia y lloraría diciendo que debería haberla protegido mejor, pero también sabía que ese monstruo no tocaría a nadie más, que ninguna otra madre tendría que escuchar lo que yo escuché, y eso me daba fuerzas para continuar. Sin embargo, como toda paz temporal, esta también comenzó a agrietarse. Un día, cuando fui a recoger a mi hija en la nueva escuela, vi un auto negro estacionado cerca de la reja. 2 hombres adentro. Ventanas polarizadas. Pero aún así, noté que me estaban observando. Fingí no ver. Tomé a mi hija de la mano y nos fuimos a casa. Esa noche, otra pesadilla. Pero esta vez, era diferente. Soñé que estaba siendo juzgada. No en una corte. Era algo más simbólico. Estaba en un cuarto blanco, rodeada de caras sin ojos. Y una voz repetía: el bien hecho por manos equivocadas
¿Sigue siendo pecado? Desperté sudando. Me levanté de la cama y fui a la ventana. El mismo auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle. Inmóvil, sin señal de movimiento. Tomé mi teléfono. Saqué una foto. Llamé a la policía, disfrazando mi voz para no alarmar a mi hija. Anotaron la placa. Dijeron que investigarían. Nunca me devolvieron la llamada. 2 días después, recibí una citación para dar testimonio. Se trataba de la desaparición del consejero escolar. Alegaron que podría haber sido víctima de represalias o involucrado en crimen. La sangre desapareció de mi cara. Había sido cautelosa. Demasiado cautelosa. No había dejado rastros. Y el hombre que me ayudó era alguien del submundo, invisible al sistema. Pero ¿y si...? En la estación de policía, el cuarto estaba frío. La detective, una mujer con ojos duros, me hizo preguntas directas. ¿Tuvo algún contacto reciente con el consejero escolar? No. ¿Algún desacuerdo con él? Solo lo que reporté formalmente. Mi hija reportó comportamiento inapropiado, pero la escuela dijo que no encontraron nada concreto. Eso no significa que no haya pasado, respondí firmemente. Me miró como alguien que mira un rompecabezas al que le faltan piezas. Sostuve su mirada. Adentro mi estómago se revolvía, pero afuera era una pared. ¿Y conocía a alguien que pudiera querer hacerle daño? Probablemente muchas personas. Si lo que les hizo a los niños era un patrón, debe haber coleccionado enemigos. La detective anotó algo y luego me despidió. Salí de ahí tambaleándome, pero con la convicción de que mi silencio necesitaba durar. Esa noche, cerré todas las puertas con llave. Apagué el teléfono. Dormí con un bate de béisbol al lado de la cama. Días después, me sorprendió algo que me desequilibró completamente. Llegué a casa y encontré a mi hija llorando en el baño. Tenía el peluche del unicornio en sus manos, apretándolo fuerte, como si quisiera aplastarlo. ¿Qué pasa, mi amor? Se tardó en responder. Sollozaba tanto que no podía respirar. Cuando finalmente habló, las palabras llegaron cortantes. Yo recuerdo todo. Recordé su cara. Soñé. Él me hizo prometer que no le diría. Que si le decía, aparecería en la noche y te llevaría... Sentí que mi corazón se hizo pedazos. Me arrodillé y la abracé. Quería gritar. Quería explotar. Pero solo respiré con ella. Hasta que se calmó. Hasta que su mundo cupiera de nuevo en los brazos de una madre. Después de que se durmió, salí al balcón y enfrenté el cielo estrellado. Había hecho lo que necesitaba hacer. Pero ahora quería más. No era suficiente haber eliminado a un hombre. Quería a la escuela, la directora, aquellos que sabían, aquellos que se rieron de mí. Ellos serían los siguientes. Quería a la escuela. Esa noche, entre los sollozos de mi hija y la rabia pulsando bajo mi piel, algo dentro de mí se transformó. Ya no era solo la madre buscando justicia. Ya no era una mujer con bata blanca tratando de mantener dignidad ante un sistema podrido. Era la tormenta que pretendían no ver venir. Tomé mi laptop y comencé a investigar. Nombre por nombre. Dirección por dirección. Ingresé el nombre completo de la directora en la búsqueda de registros públicos. Encontré su participación en consejos educativos, eventos, reuniones políticas. No era solo una educadora. Era una mujer bien conectada. Fotos con concejales, columnas en periódicos locales, daba conferencias sobre ética educativa. La ironía me corroía, y entonces encontré lo que necesitaba. Una denuncia vieja, archivada. Hace 10 años, la misma directora había sido citada en un proceso que involucraba omisión ante conducta inapropiada de un empleado. Pero el caso había sido encubierto, archivado por falta de evidencia. Nada pasa por casualidad. Eso era un patrón. Imprimí todo. Armé un expediente. Adjunté reportes de madres en grupos de redes sociales. Algunas, cuando vieron mi publicación anónima, enviaron mensajes contando sobre comportamientos extraños del mismo consejero. Nadie había tenido el valor de exponerlo. La mayoría se silenciaron por miedo a represalias o vergüenza. Eso es lo que hacían. Encubrían, desacreditaban, destruían. Pero no conmigo. La semana siguiente, presenté una denuncia formal contra la administración escolar. Contraté un abogado que ya había demandado instituciones por daños morales graves. Reuní todas las capturas de pantalla, audios, documentos. Hice todo legalmente, cuidadosamente, como un cirujano abriendo una herida infectada. La respuesta de la escuela llegó rápido. Una nota pública en el periódico diciendo que lamentaban profundamente que el dolor de una madre se transformara en ataques infundados contra el honor de profesionales dedicados. Hipócritas.
Comencé a ser vigilada. Mi auto fue rayado. Recibí una carta anónima con una oración escrita en letras recortadas. Ya has causado demasiados problemas. No me intimidé. Si querían guerra, les mostraría que estaban jugando con fuego hasta que encontraran a alguien dispuesta a quemarlo todo. En el hospital, mi jefa me llamó para hablar. ¿Está todo bien en casa?, preguntó con voz cargada. ¿Por qué la pregunta?, repliqué. Recibimos una llamada anónima diciendo que tal vez estabas emocionalmente inestable. Una queja informal. Contuve la risa. Querían desestabilizarme. Querían cortar mi voz donde era más fuerte. Estoy bien. Y si necesitas un certificado emocional, puedo pedirle a mi psicólogo que escriba uno. Era mentira. Nunca había hecho terapia en mi vida. Pero necesitaba parecer inquebrantable. Al día siguiente, mi abogado consiguió una audiencia con un fiscal que, según él, era padre de 3 niñas. Cuando escuchó mi reporte, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me traes nombres? ¿Evidencia? Traje todo, respondí, empujando el expediente a través de la mesa. Lo hojeó con la atención de un padre que acababa de entender el peligro real. Voy a llevar esto adelante. Puede tomar tiempo, pero créeme, no lo archivaré. Cuando salí de ese edificio, mis rodillas temblaban. No sabía si el fiscal mantendría su palabra, pero era la primera vez que veía que la cara de un adulto reaccionara con empatía real, sin tratarme como histérica o mentirosa. Pero mi hija todavía estaba luchando con sus fantasmas. Una noche, desperté con un grito. Corrí a su cuarto y la encontré en pánico, señalando la puerta del closet. Estaba ahí, mami. Apareció, lo vi. La abracé fuerte, sosteniendo sus manitas sudorosas. Ya no puede lastimarte. Nunca más. En el fondo, sabía que el trauma no se iría con un ya terminó, que se pegaría a ella como una sombra. Pero era mi misión ahora guiar a esa niña a través de la oscuridad, con cada paso firme que daba afuera, cada nombre expuesto, cada acción tomada, cada persona responsabilizada. Todo esto sería un ladrillo en el muro de protección alrededor de ella. Pero los enemigos se multiplicaron. Recibí emails de cuentas falsas, amenazas veladas. Una de ellas decía: ¿quieres tumbar la escuela? Caerás con ella. No la eliminé. Guardé todo. Se lo mostré a mi abogado. Él suspiró. Estamos molestando a las personas correctas. Y entonces algo pasó. Un periodista de investigación me contactó. Dijo que vio mi denuncia y estaba siguiendo el caso, que tenía fuentes internas, que había un patrón de proteger agresores dentro de la red escolar, no solo en esta escuela. Dijo que este consejero, el que desapareció, ya había pasado por otras instituciones, y que la directora actual, ¿adivina qué?, había sido responsable de proteger a otro empleado involucrado en un escándalo encubierto en la ciudad vecina. Era más grande de lo que pensaba. Estaba dentro de un sistema enfermo, pero ya no era una pieza frágil, era el cortocircuito. Y en lo profundo de mi pecho, mientras veía dormir a mi hija, me prometí: mientras esté viva, ningún niño será silenciado como lo fue la mía. Esa frase se convirtió en mi combustible, pero también se convirtió en mi sentencia. Los días siguientes se convirtieron en una danza cuidadosa entre mi trabajo, las amenazas veladas y el miedo constante de ser seguida. Comencé a cambiar mis rutas. Comencé a dejar a mi hija con la vecina en lugar de ir directamente a recogerla en la escuela. Siempre vigilaba los espejos retrovisores. Siempre desconfiaba de autos que disminuían la velocidad demasiado cerca. Pero continué. El periodista que me contactó volvió a comunicarse, esta vez con algo aún más perturbador. Tengo una grabación, dijo, en tono bajo, casi con miedo de ser escuchado incluso a través de la llamada. ¿De qué?, pregunté con el corazón acelerado. Una conversación entre la directora y otro empleado. Fue grabada por un conserje. Hablan sobre controlar la narrativa y mencionan que no pueden permitir que la doctora desestabilice la estructura de la escuela. Y más, hay una parte donde ella dice que el consejero sabía demasiado. Las palabras me dejaron helada. ¿El bastardo que lastimó a mi hija sabía demasiado? ¿Sabían? ¿Puedes enviármelo?, pregunté. Sí, pero ten cuidado. Has revuelto un avispero, y ahora hay más personas observándote de las que imaginas. Escuchar esa grabación fue como recibir un golpe. La directora hablaba fríamente. Usaba expresiones como: los medios olvidan rápidamente, y la reputación de la institución es más importante que una niña desequilibrada. Temblé de rabia. Y más que nunca, sentí que tenía razón. No solo sabían lo que estaba pasando, eligieron proteger al agresor. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado y le pedí que duplicara las medidas de seguridad alrededor del caso.
Sugirió que saliera de casa por un tiempo. Quédate en un hotel. No le digas a nadie dónde estás. Toma a tu hija y desaparece por unos días. Presentaremos las grabaciones en la fiscalía, con total secreto. Eso es lo que hice. Le dije al hospital que tomaría licencia por razones personales. Tomé a mi hija y nos fuimos a una posada lejos de la ciudad. Un lugar sin mucho movimiento, rodeado de bosque, con cabañas simples. Pensé que sería bueno para ella respirar aire diferente. Pensé que el mundo se sentiría más ligero. Pero el trauma viaja con nosotros. En una noche lluviosa, tuvo otra crisis. Despertó gritando, diciendo que escuchó el ruido del unicornio y que el hombre iba a venir por la ventana. La abracé fuerte, canté suavemente la canción que le gustaba y juré que todo estaría bien. Pero estaba destrozada. Nada me preparó para ver a mi hija luchando con recuerdos tan pesados en un cuerpo tan pequeño. Al día siguiente, recibí un sobre bajo la puerta de la cabaña, sin dirección, sin marca, solo una hoja con letras grandes escritas a mano. Puedes correr, pero estás arrastrando a una niña inocente al fuego contigo. Para. Quedé paralizada. Lo primero que pensé fue, ¿cómo nos encontraron aquí? Llamé a la administración de la posada. No habían visto nada. Ningún extraño. Nadie nuevo. Pero alguien sabía. Alguien estaba monitoreando mis pasos. Hice que mi hija empacara su bolsa inmediatamente. Manejamos por casi 3 horas hasta que paramos en una ciudad más pequeña, donde una amiga doctora tenía una casa de campo. La llamé, expliqué brevemente, y nos recibió sin dudarlo. Ahí, al menos, había algo de sensación de seguridad. Pero incluso ahí, la tensión no me abandonaba. Despertaba varias veces en la noche con ruidos que probablemente solo estaban en mi cabeza. Sonidos de pasos, madera crujiendo, voces susurradas. Estaba constantemente alerta. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Mientras tanto, el fiscal presentó la primera acción contra la directora, basándose en las grabaciones. El periodista publicó un artículo que, aun con el nombre suprimido, dejaba claro quién era la doctora involucrada. La comunidad local explotó. Comentarios llamándome desequilibrada. Otros diciendo que era demasiado valiente para ser real. Las madres comenzaron a hablar. Una de ellas, cuyo hijo había sido transferido de la escuela 2 años antes, escribió una carta anónima que me llegó. Reportaba algo similar: tocamientos inapropiados, juegos extraños con muñecas y el miedo del niño de ser castigado si lo decía. Comencé a reunir todo. Era como armar un rompecabezas oscuro, y mientras más piezas emergían, más claro se volvía. La escuela era una máquina para silenciar víctimas. Y ahora, esta máquina estaba tratando de aplastarme. Pero algo dentro de mí, tal vez el mismo instinto que me hizo llamar a ese hombre en el pasado, me decía que no podía parar, que si me echaba para atrás ahora, cada madre que se atreviera a hablar después de mí sería tratada como loca, que mi hija un día crecería y entendería todo, y me preguntaría si luché por ella hasta el final. Y quiero poder mirarla a los ojos y decir, sí, luché hasta el último hilo de fuerza, pero me estaba agotando. Los días en esa casa de campo me dieron la falsa sensación de seguridad, como si estuviéramos en una burbuja protegida de la realidad. Pero tan pronto como caía el silencio de la noche, volvía a sentirme acorralada. Mi hija dormía mejor ahí, tal vez porque no reconocía el ambiente, tal vez por instinto, pero yo me sentía como un animal acorralado. Cada ruido, cada notificación del teléfono, cada luz de auto en la reja me hacía saltar. Fue en una tarde tranquila que todo explotó. El periodista me llamó. Su voz temblaba. La historia ganó tracción. Fue compartida por una página nacional. La prensa está buscando nombres. ¿Y eso es bueno o malo?, pregunté, con un peso en la garganta. Va a doler, pero es necesario. Lo sabía. Cuando arrojas la verdad al ventilador, la suciedad no elige dónde aterrizar. Y estaba a punto de ser golpeada por todo el lodo que esa escuela había escondido por años. A la mañana siguiente, mi nombre estaba en todas partes. Doctora denuncia red de abuso escolar. Madre de víctima mueve investigación en escuela tradicional. Madre justiciera o desequilibrada. ¿Qué hay detrás de la denuncia bomba? Los comentarios en redes sociales eran un campo de batalla. La mitad de la gente me llamaba heroína. La otra mitad me acusaba de inventar todo para ganar fama o dinero. Decían que era histérica, que influencié a mi hija con recuerdos falsos, que ninguna niña de 7 años podría contar eso con tantos detalles. Leí, sentí que el estómago se me revolvía y cerré la pestaña.
Mi hija vio uno de estos titulares mientras usaba la tablet. Se volteó hacia mí y preguntó, «Mami, ¿por qué están hablando de nosotras?» «Porque mami dijo la verdad, mi amor. Y hay personas que no les gusta escuchar la verdad». Se quedó callada. Luego regresó a la caricatura. Fui al baño y lloré suavemente, recargándome contra la puerta. Y entonces pasó lo inesperado. Una ex maestra de la escuela me contactó. Había renunciado 3 años antes. Me envió un mensaje al email que usé para presentar la denuncia y pidió hablar en persona. Nos encontramos en un café discreto. Era una mujer de 50 y tantos, lentes gruesos, cara seria. Miró alrededor antes de hablar. Vi cosas. Comenzó. Muchas cosas. Sospechaba del consejero y de la directora. Había una tensión extraña cada vez que ella hablaba con él. Cuidado excesivo. Pero solo realmente entendí cuando una estudiante me dijo que ya no quería jugar el juego del unicornio. Estaba llorando. Estaba asustada. Llevé esto a la directora. Y al día siguiente, recibí una advertencia. O retiraba la denuncia, o mi vida profesional sería destruida. ¿Y tú?, pregunté. Renuncié. Me quedé callada. Por cobardía, por miedo, hasta hoy. Me entregó una carpeta con reportes viejos y mails internos, incluyendo un memo de la administración con una cláusula extra. Cualquier conducta que pudiera denigrar la imagen de la escuela debía ser inmediatamente silenciada y tratada internamente. Eso era oro. Prueba de que el encubrimiento era institucionalizado. Le mostré todo a mi abogado. Reaccionó con ojos abiertos. Esto es suficiente para abrir una investigación criminal contra la administración. Esa semana, el fiscal que me apoyaba consiguió autorización. La escuela fue oficialmente investigada. Se emitieron órdenes de allanamiento. Y por primera vez, las caras arrogantes de la directora y sus cómplices aparecieron pálidas en las noticias. Pero con eso, vino la contraofensiva. Mi cuenta bancaria fue hackeada. Una cantidad considerable fue transferida a una cuenta extranjera. La policía me llamó, insinuando que podría estar tratando de lavar dinero con la exposición mediática. Mi nombre fue arrastrado por el lodo por unas semanas. Mi licencia médica fue puesta bajo evaluación por presión de una denuncia anónima. Fui suspendida del hospital donde trabajaba por prudencia institucional. Eso era todo. La máquina tratando de triturarme. Y entonces, una noche, recibí una llamada que me hizo temblar. «Hola, mamá de la niña del unicornio», dijo una voz masculina, nasal, burlona. «Espero que estés orgullosa. Puede que hayas derribado a uno, pero había más personas en este jueguito. Y cuando la policía empiece a cavar, te darás cuenta de que te metiste con una telaraña. ¿Y sabes qué le hace la araña a los que tocan su red?». El teléfono colgó. Por primera vez, en mucho tiempo, sentí miedo real. No solo por mí, sino por ella, por mi hija, por mi madre, que la estaba cuidando mientras yo lidiaba con abogados, con periodistas, con investigaciones. Fui a la ventana. En la oscuridad, juré que vi a alguien parado en la calle, inmóvil. Una sombra, No pude identificarla, pero entendí el mensaje. Estaban advirtiendo, fuiste demasiado lejos. Pero lo que aún no sabían es que no hay demasiado lejos para una madre con sangre en los ojos. Si pensaban que iba a retroceder ahora, era porque aún no habían conocido en lo que puede convertirse una mujer cuando le quitan todo. Paz, carrera, la inocencia de su hija. No iba a parar. Iba a terminar lo que empecé, incluso si era con mis propias manos. Pero no necesité hacerlo. La mañana después de esa llamada amenazante, recibí noticias que me atravesaron el pecho como una flecha. La directora había sido arrestada. No fue por mí. No directamente. La red de investigación había revelado algo aún más grande. Un esquema para proteger agresores dentro de la red municipal. Todo atado con donaciones falsas, documentos falsificados y omisiones criminales. Trató de escapar, pero fue capturada en una ciudad vecina, tratando de usar el nombre de su hermana en un hotel barato. Cuando la policía llegó, alegó que estaba de licencia para cuidar su salud mental. Irónico. La misma mujer que se rió del dolor de mi hija ahora decía estar conmovida. La noticia explotó en los periódicos. El periodista que me había ayudado publicó un artículo extenso, con testimonios de ex empleados, estudiantes y madres. Y esta vez, la gente escuchó. Porque había caras, documentos, evidencia. Porque había cuerpos reales cargando traumas que ya no podían ser ignorados. En los días siguientes, recibí docenas de mensajes de padres y madres. Algunos disculpándose por haber dudado, otros agradeciéndome por hablar.
Una mujer, cuyo hijo se había quitado la vida 2 años antes, me contó que siempre sospechó de la escuela, pero nunca nadie le creyó. Lloré leyendo ese mensaje. Lloré por todas las voces que trataron, antes que yo, y fueron silenciadas. Pero las consecuencias personales aún estaban ahí. Me quedé fuera del trabajo por meses. Tuve que presentar una demanda formal para restablecer mi licencia médica y probar que las acusaciones de inestabilidad emocional eran una trampa. Gané, pero el sabor de la victoria vino con el peso de todo lo que perdí. Mi hija comenzó terapia. Al principio solo dibujaba, no hablaba. Hacía unicornios con ojos tristes y ventanas con barrotes. Pero con el tiempo comenzó a verbalizar. La psicóloga me dijo que, aunque el trauma era profundo, estaba reaccionando. Se estaba reconstruyendo. Y un día, camino a casa, me dijo algo que guardo hasta hoy. Mami, gracias por no pretender que no pasó nada. Eso valió más que cualquier sentencia, titular o victoria legal. Un año después, recibí una invitación para participar en un congreso médico sobre salud mental infantil. Decliné. Aún no estaba lista. Pero cuando fui a la librería un día, vi mi nombre citado en un libro reporte sobre el caso. Hablaban de mí como la madre que prendió fuego al silencio. Sonreí. No por vanidad, sino por saber que esa mujer, que una vez preparó rabanadas pensando que su hija solo estaba triste, se había convertido en una fuerza que derribó gigantes. En cuanto al hombre de la llamada, nunca volví a saber de él. Ni del primero, el tatuado con quien hablé esa noche, ni de ningún otro involucrado. Fue como si se hubieran disuelto en el aire, una pieza sucia del mundo que me prestó su sombra para hacer justicia. Y luego desapareció. Hoy, vivo más simplemente. Me mudé a una ciudad más pequeña. Mi hija estudia en una escuela donde todos los maestros conocen su nombre y su historia, donde puede respirar. Volví a ejercer como doctora, pero medio tiempo. El resto del tiempo lo dedico a guiar a madres que pasaron por lo mismo que yo. He participado en investigaciones, ayudado a abogados, escrito artículos, algunos publicados, otros bloqueados, pero todos sinceros. Y con cada nuevo reporte que llega, cada nueva madre que me dice «nadie me creyó», recuerdo lo que me trajo aquí, el olor de las rabanadas, la mirada de mi hija, el papel con el número de ese hombre tatuado. Hoy, la gente me llama fuerte, una guerrera, pero sé quién soy. Soy una mujer que vio el abismo en los ojos de su propia hija y decidió saltar en él para arrancar al monstruo con sus propias manos. Y si eso me hace peligrosa a sus ojos, entonces perfecto. Porque madres como yo, que perdimos el miedo, son exactamente el tipo de mujer que estos monstruos deberían temer. ¿Te gustó la historia? Entonces no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte las próximas historias. Aquí, cada historia se cuenta con emoción, coraje y ese toque de justicia que a todos les encanta ver. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesita escucharla. Y si has pasado por algo similar, sabes que no estás sola. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.